Hola, hola, mis queridos seguidores de Chismecito VIP. Hoy les traigo una bomba informativa de esas que nos dejan con la boca abierta. El hermano de Ben Affleck, nada más y nada menos que Casey Affleck, ha hecho unas declaraciones que nos han dejado a todos en shock. ¿Quieren saber qué está pasando realmente entre Ben y J-Lo? ¿Por qué una de las parejas más adoradas de Hollywood está pasando por un momento tan oscuro? Quédense aquí, porque lo que viene es simplemente impactante. Como muchos de ustedes ya saben, Ben y J-Lo han sido la pareja que parecía destinada a estar junta. Después de 20 años de altibajos, ¿finalmente creímos que lo habían logrado? Pero, como bien sabemos, no todo lo que brilla es oro, y Casey, el hermano de Ben, acaba de contar algo que nadie se esperaba. Ben Affleck y Jennifer parecían ser la pareja ideal, dos estrellas de Hollywood unidas en una historia de amor que había superado décadas de encuentros y desencuentros. Sin embargo, la separación fue tan inesperada como dolorosa, conmocionando a los medios de comunicación y a los fanáticos que seguían con devoción cada paso de su relación. Cuando las cámaras enfocaban a Ben, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi impenetrable. Nadie conocía la razón detrás de la ruptura, y tanto Ben como Jennifer mantuvieron un silencio calculado. Las teorías se multiplicaban, pero fue la intervención de un personaje inesperado quien comenzó a arrojar luz sobre el misterio: Casey Affleck, el hermano menor de Ben. Casey y Ben habían estado unidos desde la infancia, compartiendo un vínculo especial marcado por una niñez difícil y una vida bajo el escrutinio mediático. Sin embargo, en los últimos tiempos, Casey se había mostrado distante, como si algo lo inquietara. Finalmente, Casey rompió su silencio en una entrevista que sorprendió a todos y desató una caja de Pandora llena de secretos y tensiones familiares. Mi hermano siempre ha sido el tipo de persona que hace lo correcto, que intenta mantener la paz, dijo Casey, con la voz cargada de una sinceridad que parecía dolorosa. Pero también ha sido alguien que lleva una carga sobre sus hombros que pocos ven. Estar en una relación como la que tenía con Jennifer no fue fácil para él. Casey bajó la mirada por un momento, tomándose un respiro, como si las palabras estuvieran acumuladas en su pecho y necesitara un instante para liberarlas. Volvió a mirar a la cámara, sus ojos mostrando una mezcla de tristeza y algo de resignación. Ben es alguien que ha pasado por muchas cosas, muchas que la gente ni siquiera imagina. Para él, estar con Jennifer fue como un sueño hecho realidad, ¿sabes? Volver a algo que pensó que estaba perdido para siempre. Pero al mismo tiempo, esa relación traía consigo todo un peso del pasado. No fue fácil para él, no lo fue en absoluto. Antes de continuar detallando esta noticia, si eres un admirador de Jennifer López o de Ben Affleck, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. El entrevistador, visiblemente sorprendido por la honestidad de Casey, le pidió que continuara, preguntándole si podría explicar a qué se refería. La respuesta de Casey fue una mezcla de silencios y palabras que parecían escapársele con dificultad. Cuando Ben y Jennifer estuvieron juntos por primera vez hace 20 años, las cosas no funcionaron. No es un secreto que ambos tenían vidas complicadas y estaban en momentos diferentes, con prioridades que no siempre coincidían. Ben estaba en una etapa de su vida en la que intentaba encontrar su lugar en Hollywood, y Jennifer estaba en la cima de su carrera, lo cual también le generaba un sinfín de demandas y compromisos. Sí, es cierto que se amaban, continuó Casey en un murmullo, pero su amor siempre estuvo en medio de un torbellino de expectativas, rumores y una presión mediática que pocos pueden comprender. Todos querían verlos juntos, la prensa, los fans, incluso sus propios amigos. Pero nadie se preocupaba realmente por lo que ellos dos sentían o necesitaban. Esa fue una de las primeras grietas en su relación, y aunque lograron reconciliarse después de tantos años, ese tipo de cicatrices nunca desaparecen del todo. El entrevistador intentó profundizar, preguntándole si Ben había hablado con él sobre esas cicatrices y cómo había lidiado con ellas cuando decidió volver con Jennifer después de tantos años. Casey hizo una pausa antes de responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Ben no es del tipo de persona que abre su corazón fácilmente, comenzó. Guarda muchas cosas para sí mismo, especialmente las que le duelen. Pero, como su hermano, podía ver cuando algo no estaba bien, cuando estaba lidiando con cosas que prefería no contar. Yo lo observaba en silencio, entendiendo lo que eso le estaba haciendo por dentro. Jennifer y Ben intentaron darle una segunda oportunidad a ese amor que nunca habían podido olvidar, pero en el fondo, las inseguridades del pasado seguían allí. Por más que intentaran convencerse de que las cosas serían diferentes esta vez, de que habían madurado y aprendido de sus fallos, las sombras de aquella época aún lo seguían.
En el fondo, mi hermano sentía miedo de volver a ser la misma persona que fue entonces, de repetir los mismos errores que los alejaron, y ese temor, ese miedo, empezó a consumirlo. Casey hizo una pausa, recordando una conversación en particular que tuvo con Ben una noche en que todo parecía estar derrumbándose. Recuerdo una noche en la que Ben llegó a casa y me habló de cómo se sentía. Estaba exhausto, no solo física, sino emocionalmente. No le resultaba fácil sentirse plenamente cómodo en esa relación, y no porque no amara a Jennifer, sino porque el mundo parecía esperar de él cosas que ya no estaba seguro de poder cumplir. Me confesó que, a veces, sentía como si estuviera interpretando un papel para todos, y que ese papel no siempre coincidía con lo que él realmente deseaba. Ben quería hacer feliz a Jennifer, eso era indudable, continuó Casey, respirando profundamente antes de seguir. Pero cuando intentas complacer a alguien a costa de tu propia felicidad, tarde o temprano, la presión se vuelve insoportable. Como muchas personas, Ben se perdió a sí mismo en ese intento. A veces intentamos revivir el pasado porque es más fácil que enfrentar lo que nos duele en el presente. Sin embargo, mi hermano, aunque no quiera admitirlo, había cambiado, y el amor que una vez compartieron con Jennifer también había evolucionado. En ese momento, el entrevistador, visiblemente conmovido, le preguntó a Casey si creía que Jennifer también había cambiado. No estoy en posición de hablar por Jennifer, respondió Casey, escogiendo sus palabras con cautela. Ella es una mujer fuerte y brillante, y creo que ambos sabían en el fondo que estaban arriesgando mucho. Pero creo que Jennifer aún veía en Ben al hombre que conoció hace 20 años, no podía ver lo que le había atravesado en ese tiempo, lo que realmente había cambiado en él. A veces, cuando amamos a alguien, preferimos aferrarnos a esa imagen idealizada que tenemos de la persona en lugar de ver en quién se ha convertido. El hermano de Ben dejó escapar un suspiro, sus ojos entrecerrados, como si cada palabra que pronunciaba pesara más con cada segundo. Había días, continuó Casey, en los que Ben parecía feliz, como si realmente estuviera logrando algo que llevaba años buscando. Pero esos momentos eran efímeros. A veces sentía que él y Jennifer estaban en la misma sintonía, como si finalmente las piezas encajaran. Sin embargo, otros días, el peso del pasado y las expectativas parecían aplastarlo. No era solo la relación, era la presión constante de ser observado, juzgado. Con Jennifer, Ben no podía caminar por la calle sin ser seguido, sin que los paparazzi intentaran captar hasta el mínimo gesto, el más leve roce. La privacidad se convirtió en un lujo imposible. Y aunque a simple vista esto pudiera parecer algo trivial, esa falta de intimidad fue desgastándolos de una manera que pocos pueden entender. Casey se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Ben es una persona compleja, explicó. La gente no sabe todo lo que ha pasado, las luchas que ha enfrentado para llegar hasta aquí. A veces parece que olvidan que es humano, que tiene miedos y debilidades. Y aunque su amor por Jennifer era auténtico, el contexto en el que se encontraban hacía que todo se complicara aún más. Casey se detuvo, recordando una conversación que había tenido con Ben. Fue una de esas noches en las que ambos se quedaron despiertos hasta tarde, hablando en voz baja mientras el resto del mundo dormía. Ben había compartido su temor, un miedo profundo y persistente de que, a pesar de sus esfuerzos, nunca podría darle a Jennifer la vida que ella merecía. Le dije que no tenía que cargar con toda esa responsabilidad, confesó Casey, que a veces amamos a alguien y simplemente no podemos ser la persona que esa persona necesita. Pero Ben siempre ha sido alguien que se exige demasiado, nunca quiso aceptar que sus propios límites también importaban. Era como si hubiera una guerra constante dentro de él, prosiguió Casey, el peso de sus palabras llenando el aire de tensión. Por un lado, quería que la relación funcionara, quería demostrarse a sí mismo y a todos que podía ser lo que Jennifer necesitaba. Pero, por otro lado, esa misma presión lo iba desgastando poco a poco. No podía evitar sentir que estaba perdiendo parte de sí mismo en el proceso, y esa sensación de desintegración comenzó a afectar cada aspecto de su vida. El entrevistador le preguntó si había habido momentos específicos en los que Ben se abría más sobre esa lucha interna. Casey asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de empatía y dolor. Hubo un día en particular que recuerdo muy bien. Ben estaba visiblemente agotado, había tenido una semana terrible, con un rodaje extenuante y una agenda de compromisos que le dejaba casi sin aliento. Cuando vino a verme, estaba devastado, pero lo que realmente me sorprendió fue que no se quejaba de su carga laboral, sino de la presión de ser el Ben Affleck que todo el mundo esperaba. No sé quién soy cuando estoy con ella, me dijo en un momento de sinceridad que me partió el corazón, relató Casey con un tono teñido de nostalgia. Esas palabras me hicieron comprender lo profundo que era su conflicto.
En su intento por hacer feliz a Jennifer, había perdido la conexión con su propia esencia. Era como si, para amarla, tuviera que dejar de amarse a sí mismo, y eso nunca es sostenible. Casey guardó silencio, y el entrevistador no se atrevió a interrumpirlo, comprendiendo que en ese instante Casey revivía el dolor de su hermano, sintiéndolo tan intensamente como si fuera propio. Finalmente, Casey retomó la palabra, su tono era más suave pero cargado de una intensidad indescriptible. Ben siempre ha sido alguien que busca la autenticidad, alguien que necesita encontrar un propósito en lo que hace. Pero en esa relación, el propósito se desvaneció en medio de las expectativas y el glamour. Se convirtió en una sucesión interminable de compromisos sociales, de apariciones públicas y de momentos que, aunque parecían perfectos, no dejaban espacio para lo real, lo íntimo. Y eso, al final, fue lo que empezó a desgastarlo. Para mí fue doloroso verlo así, confesó Casey con un nudo en la garganta. Por un lado, entendía que quería hacer funcionar las cosas, que ese amor era importante para él. Pero también sabía que, en el fondo, Ben estaba perdiéndose a sí mismo en el proceso. Hubo una noche, después de una gala especialmente agotadora, en la que me llamó y me dijo que sentía como si estuviera atrapado en una película de la que no podía escapar, como si estuviera interpretando un papel que, aunque había sido suyo en algún momento, ya no le pertenecía. No olvides suscribirte a Chismecito VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. El entrevistador miró a Casey, fascinado y a la vez conmovido por la cruda honestidad de sus palabras. ¿Y tú, qué le dijiste en ese momento?, preguntó, intentando comprender el dilema que enfrentaba Ben. Casey sonrió tristemente, como si la respuesta fuera a la vez demasiado simple y demasiado compleja. Le dije que él no estaba obligado a ser el héroe de esa historia, le recordé que a veces está bien soltar, dejar ir aquello que nos hace daño. Pero Ben es terco, y cuando se propone algo, lucha hasta el final, aunque eso signifique sacrificar su propio bienestar. Casey hizo una pausa, contemplando el vacío, como si en ese instante estuviera viendo la imagen de su hermano frente a él. Ben siempre ha tenido esta idea de que puede arreglarlo todo, de que es capaz de resolver cualquier problema si se esfuerza lo suficiente. Pero no todas las relaciones pueden ser salvadas, y no todos los amores son capaces de soportar el peso de los años y las expectativas. En el fondo, él lo sabía, pero aceptarlo era demasiado doloroso. El entrevistador asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de la situación. Casey había pintado un cuadro complejo, uno en el que el amor verdadero existía, pero estaba atrapado en un laberinto de dudas, inseguridades y presiones externas. Una relación que, aunque hermosa en su esencia, se había convertido en una carga para ambos. Casey continuó sumido en una reflexión cada vez más profunda. Hubo momentos en los que, honestamente, pensé que mi hermano estaba al borde, dijo Casey, su rostro mostrando una mezcla de compasión y dolor. Estaba atrapado en este círculo vicioso donde cada paso que daba para ser el Ben Affleck que el mundo esperaba parecía alejarlo más del Ben auténtico, de quien realmente era. Y esa distancia era devastadora. Uno pensaría que estar en una relación tan pública, tan admirada por todos, debería traerle felicidad, pero era exactamente lo contrario. Cada foto, cada salida, cada evento en el que aparecía junto a Jennifer se sentía como un guión, donde él era un actor sin espacio para ser él mismo. El entrevistador le preguntó si Ben alguna vez le había hablado de su miedo a decepcionar y si la presión externa había comenzado a afectar su autoestima. Casey suspiró, y su mirada se tornó aún más nostálgica. Ese fue probablemente el aspecto más doloroso para mí como su hermano, confesó. Ben siempre ha tenido una relación compleja con el éxito, no es alguien que busque la fama por la fama. Aunque el mundo a menudo lo percibe así, él quiere hacer cosas significativas, quiere sentir que su vida tiene un propósito. Pero en esa relación, sentía que su valor se medía solo por los titulares en los que aparecía. Y eso fue algo que, poco a poco, comenzó a afectar su sentido de identidad. Recuerdo una conversación en particular, continuó Casey, como si aún pudiera ver a Ben frente a él, vulnerable. Me dijo, no sé si soy el hombre que ella merece, pero tampoco sé si soy el hombre que yo merezco ser. En ese momento, vi cuán dividido estaba realmente, cuán perdido se sentía. Estaba luchando con una idea de sí mismo que se había construido en torno a esa relación y a todas las expectativas que el mundo tenía sobre ellos como pareja. No quería fallarle a Jennifer, no quería fallarse a sí mismo. Pero en el fondo sabía que estaba en una batalla que no podía ganar. Casey se detuvo de nuevo, como si cada frase le pesara cada vez más. Para él, fue un golpe tras otro. Jennifer es una persona que irradia seguridad,
que parece tener todo bajo control. Para Ben, estar junto a alguien así lo hacía sentir insuficiente, como si nunca pudiera estar a la altura de esa imagen. No es que Jennifer lo hiciera sentir así, de hecho, creo que ella intentaba darle todo el apoyo posible. Pero era algo dentro de él, algo que venía de años de luchar contra sus propias inseguridades y fracasos. La relación se convirtió en un espejo en el que veía todas sus debilidades, y ese reflejo lo aterrorizaba. Hubo un día en el que me confesó que, a veces, sentía que había vuelto al Ben de hace 20 años, el Ben inseguro y atormentado, relató Casey. Me dijo que, aunque había avanzado en muchos aspectos de su vida, estar en esa relación lo hacía retroceder emocionalmente. Fue una de las conversaciones más duras que hemos tenido, porque pude ver en sus ojos la angustia de no poder escapar de su propia sombra. Casey respiró hondo antes de continuar. Es difícil, ¿sabes? Ver a alguien que amas luchando consigo mismo de esa manera. No es que no amara a Jennifer, ni que no quisiera estar con ella, pero esa relación estaba sacando a la superficie todas sus viejas heridas, todas esas cosas que había tratado de dejar atrás. Él quería que funcionara, quería demostrar que el amor podía ser más fuerte que sus propias inseguridades. Pero había algo que simplemente no cuadraba. Era como si, al intentar adaptarse a la imagen que todos tenían de ellos como pareja, perdiera la conexión con la imagen que tenía de sí mismo. El entrevistador, visiblemente conmovido por la historia, le preguntó si Casey había intentado intervenir, si alguna vez le había aconsejado a Ben que tomara un camino diferente. Casey asintió, su rostro reflejando la frustración de alguien que había hecho todo lo posible por ayudar. Claro que intenté hablar con él, dijo. Le dije que no tenía que sacrificarse de esa manera, que el amor verdadero no debería hacerte sentir menos. Pero Ben es alguien que toma sus propias decisiones, incluso cuando sabe que se está lastimando. Era como si necesitara demostrar algo a todos, y no importaba cuánto le dijéramos que no tenía que hacerlo. Lo más difícil para él fue aceptar que sus problemas no eran culpa de Jennifer, que ella no tenía nada que ver con lo que él estaba sintiendo. Eso fue lo que más lo atormentaba, no podía culparla, porque en el fondo sabía que ella estaba siendo quien siempre había sido. Era él quien no podía adaptarse, quien no podía reconciliar esa parte de sí mismo con la vida que llevaban juntos. Y eso fue devastador para él. La voz de Casey se quebró ligeramente, y se tomó un momento antes de continuar. Ver a mi hermano tan dividido, tan roto, fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Ben ha pasado por muchas cosas, ha tenido sus altos y bajos, pero nunca lo había visto tan perdido, tan desconectado de sí mismo. La relación con Jennifer, aunque llena de amor, lo arrastró de regreso a un lugar oscuro, a una versión de sí mismo que había tratado de dejar atrás. Cuando intenté convencerlo de que tomara un tiempo para sí, de que se apartara del ruido y reflexionara sobre lo que realmente quería, me dijo algo que me rompió el corazón. Me miró con esa expresión que solo alguien en una tristeza profunda puede tener y me dijo, no sé si puedo hacer eso, Casey. No sé si puedo dejarla sin sentir que estoy fracasando de nuevo. Para él, terminar esa relación era como aceptar que había fallado, no solo como pareja, sino como persona. Y ese pensamiento lo consumía. El entrevistador, sumido en un silencio respetuoso, comprendió que esta historia era mucho más que una ruptura famosa. Era la historia de un hombre que había intentado encontrar la paz en el lugar equivocado y de un hermano que había presenciado todo desmoronarse frente a sus ojos, sin poder intervenir. Al final, Casey dejó claro que esta no era simplemente una historia de ruptura famosa. Este divorcio nos muestra la complejidad de ser una celebridad bajo el ojo público, el precio de vivir entre el amor y las expectativas de millones de personas. Y nos deja la pregunta, ¿cuánto se puede sacrificar por amor antes de perderse a uno mismo? Mis queridos seguidores, con esto llegamos al final de este chismecito VIP, pero no sin antes pedirles que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Ben hizo bien en intentar salvar esta relación a toda costa? ¿O piensan que la presión externa y su necesidad de cumplir con las expectativas fueron demasiado? No olviden suscribirse y activar la campanita para más chismes exclusivos y de primera mano. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el chisme está en los detalles.